Bueno, ya estamos de regreso en Iquique al Día a través de Iquique Televisión. En esta ocasión nuestro invitado es Cristian Valdés, quien es presidente regional de Renovación Nacional en nuestra región. ¿Cómo estás, Cristian? Bien, Karim, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Cristian, en el último tiempo, bueno, la sociedad completa ha estado en este cambio y en estos opinar bien, opinar mal, querer hacerlo, no querer hacerlo respecto a varias situaciones, reforma tributaria, reforma educacional, el cuento de que Nicolás tiene dos papás, etcétera, etcétera. Y bueno, quisiéramos nosotros, porque te hemos visto que has estado organizando algunos volanteos para informar respecto a lo que es la reforma educacional y quisiera que me lo contaras un poco. Sí, ¿cómo lo ves? ¿Qué es lo que crees tú al respecto? Mira, la campaña que nosotros estamos haciendo bueno, es una campaña informativa, primero. ¿Ya? Uno, muy contrario a lo que dice el gobierno, que lo que nosotros queremos hacer es desinformar a la comunidad. Lo que nosotros queremos decirle es nuestra percepción con respecto a lo que es la reforma educacional y tres errores puntuales que nosotros vemos en ella. Mira, acá está claramente graficado, ya nosotros estamos haciendo esta difusión, ¿cierto?, en lugares públicos, lo estamos haciendo también a la afuera de los colegios particulares subvencionados, ¿ya? Y, por ejemplo, uno de los temas para nosotros que es muy preocupante es el hecho de que el gobierno piensa de que para mejorar la educación tenemos que eliminar o ponerle trabas a la educación particular subvencionada, ¿ya? Y eso es un error. Lo que el gobierno tiene que hacer es mejorar los recursos, ¿cierto?, y mejorar la calidad de la educación, pero en la educación pública, ¿ya? Y eso no se logra poniéndole trabas a la educación particular subvencionada, sino que por el contrario, preocupándose o poniendo énfasis en la pública, ¿ya? Esta reforma que pretende el gobierno, ¿cierto?, habla muy poco o casi nada de calidad, que es lo más importante para nosotros. Habla básicamente de lucro, habla básicamente de copago y de selección. ¿Tú estás de acuerdo que se eliminen esas tres cosas? Sí, por supuesto. Ahora, mira, el tema es el siguiente. El tema es que acá falta fiscalización, ¿ya? El gobierno está haciendo el camino más fácil, está eliminando lo que está, ¿ya?, y quiere hacer algo nuevo. El tema es, nosotros tenemos un desarrollo educativo en el país, el tema es que el gobierno tiene que poner mano dura en ese sentido. Mira, un dato solamente. Tú sabes que en Chile hay 5.000 colegios particulares subvencionados, Karim. De esos, el 50% de esos colegios no tiene fines de lucro. El otro 50% está compuesto por el 25% de ellos, ¿ya?, jardines que no tienen copago, pero que sí tienen fines de lucro. Y el otro 25% está compuesto por jardines que cobran un copago de 10.000 a 20.000 pesos, de 20.000 a 40.000 y de 60.000 a 80.000. Hay muy pocas excepciones que cobran sobre eso, ¿ya? Solamente el 1% de los jardines en Chile de los colegios particulares subvencionados cobran el máximo, ¿ya? El gobierno lo que quiere hacer es crear una discusión de tipo ideológica, ¿ya? Hacer una diferencia entre derecha e izquierda, entre ricos y pobres. Me estás diciendo que en el fondo la minoría lucra con la educación en Chile. Es una realidad, están los números. Ahora, es una realidad. O sea, tener un colegio no es un buen negocio. ¿Tú crees que la gente de la Academia Iquique, del Hispano, de no sé qué, de no sé cuánto, no tienen plata en el banco? ¿No han lucrado con lo que le ha dado el gobierno? ¿Qué cosa distinta? Esas personas también tienen que vivir. El tema es que se utilicen los recursos que se entrega a la persona que paga el apoderado, que es el copago, para lucrar, ¿ya? Lo que tiene que hacer el colegio es invertir esa plata en la educación de los niños. ¿Pasado, honestamente? Pero por supuesto, por supuesto. Es más, ¿te parece que todos los colegios particulares subvencionados son fantásticos acá en Iquique? No estoy diciendo eso. De hecho, fui súper claro en el sentido de que el 50% de los colegios, de los 5.000 colegios que existen en Chile, no tiene fin de lucro. No tiene fin de lucro. O sea, 2.500 colegios de los 5.000 que existen no tienen. De ese 50%, que son los otros 2.500, ¿cierto?, el 25% de ellos no tiene copago, es decir, que el colegio es gratuito para los apoderados, ¿ya? Y eso sí representan, han manifestado algún grado de lucro. Lo que tiene que hacer el gobierno en esos casos es fiscalizar, ¿ya? Es preocuparse de que ese fin de lucro se elimine y que esa inversión que supuestamente debiese reinvertirse en el colegio se reinvierta verdaderamente, ¿sí?, y no genere un lucro hacia el establecimiento. Y el otro 25% es lo que te decía, esta división entre 10.000 y 20.000, entre 20.000 y 40.000 y entre 60.000 y 83.000 pesos, ¿ya? El máximo, solo el 1% de estos 5.000 colegios cobra el máximo. Si tú haces un promedio, y estos números son reales, están en el Ministerio de Educación, no sé si el Ceremi ha estado acá entregando esta información, sí. Hay un promedio que es de esos 5.000 colegios, un promedio de 15.000 pesos de pago,
¿Ya? Lo que te decía recién, el gobierno lo que quiere hacer es crear una discusión de tipo ideológica, hacer una diferencia entre derecha e izquierda, entre ricos y pobres, entre colegios particulares subvencionados y colegios públicos. Y esa no es la discusión es cómo nosotros mejoramos la calidad de la educación. ¿Ya? Y es más, un ejemplo súper gráfico, la Municipalidad de Las Condes, que es una de las municipalidades más ricas de Chile. Es la más rica de Chile. ¿Ya? ¿Tú sabes cuántos colegios particulares subvencionados tiene esa comuna? ¿Cuántos tiene? Uno solo. Uno solo. Solo uno. ¿Y ese colegio tú crees que no lucra ni nada? Probablemente no. Probablemente no. Ahora, ¿cuál es el tema? Es que, por eso te digo, Karim, es que lo que pasa es que hay un error. Cuando uno piensa en el copago, automáticamente uno lo asimila a lucro, ¿ya? Y es un error. Si es que el colegio... ¿El lucro no va solamente por el copago, Cristian? por El eso. lucro va también por la subvención que le llega al colegio por ese niño eso te digo. y que el colegio no lo reinvierte y sí lo mete en su cuenta Por eso te bancaria digo, personal. hay un porcentaje importante de esos colegios que sí lo meten a su cuenta personal. Y lo que tiene que hacer el gobierno ahí es fiscalizar. Pero no por eso puede meter en el mismo saco a todos los colegios. Hay proyectos educativos que han desarrollado por años y han entregado una educación enorme a los niños. Cristian, o sea, en el fondo tú sientes que quieres seguir con el copago. Yo siento de que los proyectos donde el padre esté dispuesto a pagar un copago, ¿ya? Para que esa inversión que el padre hace sea invertida en la educación del niño, me parece que es lógico. ¿No ¿ya? te parece más lógico que si quieres que tu hijo tenga una buena educación, pagues un particular? Porque un particular cuesta, no sé, sobre 250.000 pesos. O sea, en el fondo quieres un particular que la mitad te la pague el gobierno. No, mira, el tema es el siguiente, Karim. Si el Estado de Chile le garantizara a los padres que la educación gratuita que pretende entregarle va a ser de calidad, te podría asegurar que el 70% de los padres diría, entonces estamos bien, no hay ningún problema. El tema es que este proyecto no habla de calidad. ¿Y cómo se Entonces garantizaría? los padres, Karim, discúlpame, están preocupados porque me dicen, yo he conversado con muchos padres producto de esta campaña que nosotros estamos haciendo, y me dicen, si el Estado no me está garantizando calidad en la educación que me está entregando a mis hijos, entonces por último no me quite la opción B, que es la particular sancionada, ¿cierta? En la que yo pago un copago, ¿ya? Para garantizar la educación de mi hijo. ¿Tú sabes cuánto es el valor de la subvención escolar? Sí. 60.000 pesos. ¿Sabes cuánto cuesta la educación de un niño en Chile? 170.000 pesos. ¿De dónde sale esa diferencia? Del copago. ¿Por qué está tan mal la educación pública, la educación municipalizada? Porque los colegios no se financian. Porque los niños no van a los colegios. Tienen que tener los mismos costos administrativos, el mismo pago de luz, el mismo pago de agua, el mismo pago de profesores, con la mitad de la cantidad de los niños. Los papás no mandan a los colegios, a los niños a los colegios municipalizados, porque saben de que van a recibir una educación muchas veces mala, por decirlo, y es una realidad. ¿Ya? Porque falta financiamiento. Un colegio recibe 60.000 pesos. Y si un colegio particular subvencionado recibe con un copago algo de 120, 130.000 pesos, ¿tú crees que va a tener la misma educación ese niño que el de un municipalizado? Por supuesto que no. Tienen mejores canchas, tienen mejores salas audiovisuales. Cristian, a ver, yo conozco colegios que están con el tema del copago, o sea, sin el tema del copago, que están solamente con la subvención y han crecido un montón. Y tienen buena educación y están con una infraestructura que ha mejorado. O sea, no he visto la importancia que exista del copago. Y supongo yo, porque yo he escuchado a mucha gente que me dice, yo no creo que mi hijo vaya a una escuela municipalizada. Perfecto, que no vaya a una escuela municipalizada, pero entonces que vaya a una particular pero que la pague. Sí, lo que ¿Me pasa entiendes? Entonces, no sé cómo se puede ver eso de, yo quiero que mi hijo vaya a un colegio particular, pero que me lo pague el gobierno. No, nosotros no queremos que haya un colegio particular. Pero es que eso es lo que está lo que es un colegio subvencionado particular subvencionado. En el fondo te paga la particularidad del gobierno y la plata es de todos. Por eso te digo, Karim, el tema es de fondo, es que si es que el Estado garantizara que va a entregar una educación de calidad gratuita. ¿Cómo te la puede garantizar? Es lo que te pregunto. Hablando de calidad en el proyecto de reforma, porque Karim, que es lo que menos se habla. Te estoy diciendo de que los puntos clave de esta reforma en el fondo, son... la Renovación Nacional no quiere la reforma Nosotros educacional. queremos una reforma educacional, pero una reforma que apunte a mejorar la calidad de la educación, ¿ya? Y eso no se mejora hablando precisamente del copago, hablando de la selección, ¿ya? Hay puntos claros, por ejemplo, no se habla nada de la formación, ¿ya? Muchos profesores, mira, con el gobierno del presidente Piñera se creó la beca vocación de profesor, ¿ya? Que es una iniciativa muy buena, ¿ya? Porque personas que a lo mejor no tenían posibilidad de estudiar, se les entregaba la posibilidad de estudiar gratuitamente para ser profesores. Cristian, Esa es formación. Espera, lo que pasa es que tengo que llegar hasta acá nomás esta parte porque necesito pasarme al otro tema. ¿Están ustedes de acuerdo en Renovación Nacional con ese cuento que se repartió de Nicolás tiene dos papás? Mira, yo creo que acá hay una opinión muy personal. Yo creo que acá no es un tema de ideología política. Yo creo que es un tema más de decisión de los propios padres. Yo tengo dos hijos chiquititos, de uno de 3 y uno de 4 años, ¿ya? Y están en el rango de la edad, ¿cierto?, de un jardín, por ejemplo, de la Junji, ¿ya?, donde se le va a hacer difusión de estos cuentos, ¿cierto? Nosotros primero no estamos contra el cuento,
Nos parece que es bien que se hable sobre la diversidad, nosotros somos respetuosos de Pero la no diversidad. se habla de la diversidad ahí. Bueno, pero una muestra importante es que se haya aprobado, por ejemplo, el ABP, el Acuerdo de Vida en Pareja. ¿ya? No, pero en el cuento no se habla de la diversidad O sexual. sea, claramente lo que pretende, o sea, este libro está impulsado por el Móvil, ¿ya? Que es un movimiento de diversidad homosexual, ¿cierto? Nosotros no tenemos problemas contra la diversidad sexual, no tenemos problemas contra las parejas homoparentales, ¿ya? Lo que nosotros hablamos es que no es un tema, es un cuento que no corresponde a una edad de un niño de 4 años. ¿Por qué? no, Porque le Cristian? corresponde a los padres el conversar esos temas y decidir cómo quiere apuntar la educación sexual de sus hijos, ¿ya? Es más, existe un cuento como antecedente, existe un cuento que se llama Nicolás tiene 2 mamás. ¿Ya? Y es un cuento que no se hizo en Chile, se hizo en el extranjero, en Europa, ¿ya? Y ese cuento es para niños mayores de 8 años. O sea, La Unión Europea financia la elaboración de este libro, ¿cierto? Y el Móvil dice, bueno, si la Unión Europea dice... La Unión Europea lo que está haciendo es financiar un proyecto que habla sobre la diversidad. Y a nosotros nos parece bien. Cosa distinta es que se haga difusión de este cuento en los jardines infantiles. y no sé ni siquiera si la diversidad, se está hablando de algo de la no discriminación. Es como que dijéramos, yo no quiero que mi hijo, porque es muy chico, entienda lo que es la pobreza. Entonces, no vamos a hacer un cuento de gente pobre. Algo así me está pareciendo. Es absurdo lo que tú me estás diciendo. Pero son si cosas eso es lo que me distintas. estáis planteando. No, por ningún caso. Me estás planteando que un niño no está a esa edad apto para poder tener un cuento de esa forma. Estoy diciendo Y yo que es una realidad del mundo. Lo que yo estoy diciendo, Karim, Y la es pobreza que... también es una realidad del mundo. Entonces tampoco podrían los niños hablar de eso. Lo que yo estoy diciendo, Karim, es que la educación sexual de los niños, en una edad tan pequeña como de 3 o 4 años, que es la edad de lo que tienen los niños de la Junji, no le corresponde al Estado, Pero si le no hay corresponde a educación los sexual padres. en ese cuento. Por lo mismo, porque no es una edad para hablar de educación sexual. Pero si no está en el cuento, la educación sexual. Karim, mira, necesariamente ese niño va a preguntarle a la profesora, ¿cierto? Por ejemplo, yo leí el cuento, en el cuento sale una mamá, pero probablemente muchos niños no van a entender eso y van a preguntar, ¿de cuál guatita de los dos papás salió la mamá? ¿Estamos los papás preparados para eso? ¿Está la educadora preparada para responder esas preguntas? No lo sabemos. Entonces es un riesgo poner ese cuento en un jardín infantil si no sabemos siquiera si las personas que están con los niños van a estar capacitadas para poder responder esas preguntas. ¿Ya? Entonces por eso te digo, acá es un tema de libertades, de qué es lo que deciden los padres. Yo quiero recalcar que nosotros primero no estamos contra la diversidad, la respetamos y eso fue parte ¿Y importante. contra la discriminación? Tampoco, Ya. tampoco. Cristian, ¿cuál es el pensamiento oficial de Renovación Nacional frente a esto? No hay un pensamiento oficial, nosotros tenemos claro que hay un tema de libertad personal, son las familias las que deciden el tema de cómo definen la educación sexual de sus hijos, y es importante poder respetar la diversidad, y Renovación Nacional en ese sentido ha dado importantes avances, hemos tenido reuniones con movimientos de liberación homosexual, y creo que es importante, el mundo tiene que cambiar, hay temáticas que se tienen que conversar en Chile, y esa es una de ellas. Pero ¿sabéis qué, Karim? Me gustaría recalcar de que nosotros estamos trabajando fuertemente en lo que es la educación, ¿ya? Y también esto entra dentro de lo que es el tema de la educación, de la libertad, de la libertad de los padres de poder elegir el proyecto educativo que quieren para sus hijos. Acá hay un tema de libertad. El gobierno quiere hablar de desigualdad, nosotros queremos hablar de libertad. Ok. Gracias, Cristian, por haber estado con nosotros. Gracias, Karim. Antes de irnos de esta sección, les quiero contar y recordar de alguna manera que entre las cosas que están sucediendo en nuestra ciudad se está por cerrar el Teatro Antifaz. Este salón de teatro que es una de las partes importantes y claves de nuestra ciudad, en donde no hay teatros, no hay salas de teatro, se va a cerrar el Estibadores, se está cerrando el Antifaz, el Municipal está mal, el Salón Tarapacá también quedó mal hecho del gobierno anterior, etcétera, etcétera. Va quedando solo una sala de teatro que es la Veterano del 79, que también está en muy mal estado, y creemos que la falta de espacios para desarrollar la cultura hace que la ciudad no avance en varios aspectos. Vamos a un corte y volvemos. Do